Demasiado tiempo ha pasado sin temas, coyunturas y personajes abordados con profundidad, sin temor y sin concesiones. Por eso las preguntas son, ahora, ¿a quemarropa? Un espacio con Carlos Vera, hoy y cada vez que esté a punto de vencernos del miedo. Bienvenidos a una entrevista nueva ahora a Quemarropa que se emite por el periódico digital Ecuador en Vivo con un tema que quema los dedos. Nuestro invitado se ha ocupado de poner el dedo en la llaga. Lo ha hecho a través de múltiples actuaciones públicas, pero más con un reciente editorial en El Comercio denominado Somos Idiotas, desde articulista ahí, pero conocido y reconocido como historiador, rector de la Universidad Andina durante 17 años, socialista de toda la vida, en las buenas y en las malas, legislador fue también por la provincia de Imbabura. Bienvenido, doctor Enrique Ayala Mora. Muy buenas tardes. Bueno, pues conversemos. ¿Cómo ve usted el panorama del país en el momento en que hacemos esta grabación, cuando es una semana de protestas múltiples y convergentes en cuanto al descontento con el gobierno en todo el Ecuador? Mi impresión general es que el pueblo siempre va más allá que los incrédulos. Mucha gente hace un año decía que era imposible sacar la correa en 10 años, en 20 años, que el correísmo era un mal endémico para el Ecuador, que el control que había logrado de todo el aparato del Estado iba a impedir una reacción. Pero la gente en la calle, que es el espacio real de la movilización, ha demostrado que cuando ciertos aspectos de la vida llegan a un límite, cuando llegan a una saturación, simplemente estalla y comienza a movilizarse, comienza a reclamar. Y eso es imparable. Vamos desmenuzando su contestación. Sacarle a Correa, ¿de eso se trata? No, yo creo que lo que se trata es de que rectifique, así lo plantean todos los sectores. O sea, ¿usted cree en las utopías todavía? Yo lo que creo es lo siguiente. Nosotros hemos salido a las marchas convocadas por el Frente Unitario de los Trabajadores y otros momentos de movilización con el papelito en donde están las consignas reclamando el dinero del seguro, reclamando el fondo de los maestros, reclamando por la ley de agua, por la ley de tierras, e incluso por las últimas legislaciones que se han hecho antilaborales. Al principio seguimos el guión, pero sobre la marcha se suma la gente del común. Que desbordó el guión. Y esa gente es la que grita fuera, Correa, fuera. Con todo derecho, porque la Constitución prevé mecanismos democráticos para terminar un gobierno antes de que concluya su periodo. Así es. Entonces, ¿por qué cuando yo le pregunto de sacar la Correa, como que se distancia de la definición que usted mismo hizo? No, yo creo, ¿cómo sacamos a Correa? Ese es el problema. No, usted habló al principio de sacarle a Correa, claro, que eso se veía imposible hace un año. Sí. Eso es y después dice que no se trata de sacar a Correa, sino que rectifique. No se trata de derrocarlo ahora, eso es lo que estoy diciendo. Se trata de que las personas sean capaces de llegar al próximo evento electoral con la suficiente conciencia como para mandar a Correa a Bélgica para que no vuelva. Es que no hay que derrocarlo, yo coincido con usted, hay que derrotarlo. Por eso, pero lo que digo es que sacarlo implica, porque alguna gente creía que él ya tenía la presidencia comprada como para 20 años. No, sacarlo implica, por ejemplo, la revocatoria que plantea gente de izquierda, como Marcelo Larrea. Pero yo no estoy de acuerdo con esa ¿Por mecanismo, qué? Por una razón, porque lo va a reemplazar Glass. Solo durante un periodo corto. Por eso, pero mejor que se quede Correa gobernando hasta que... ¿Por qué es peor Glass que Correa? Porque será una renovación, la gente creerá que ganó, pero el correísmo queda vivo. Y otra consulta, en ese evento de que se gane la revocatoria, se vaya Correa y lo releve Glass, ¿puede volver a postularse Correa en 2017? ¿Si fue cesado por revocatoria? No, porque ya no se ha cumplido su periodo de acuerdo a la Constitución, pero que a estos señores les vale la Constitución, pues. Por eso lo que yo creo que más que la revocatoria del mandato, incluso más que un triunfo electoral de la oposición, para mí obviamente sería lógico que sea la oposición de izquierda, lo que hay que hacer es consensuar nacionalmente la convocatoria de una asamblea constituyente. Esta es la única forma de desmantelar el correísmo. Usted tiene hasta un libro que publicó recién, que se llama ¿Por qué la asamblea constituyente? Derrocar al autoritarismo con un gran acuerdo nacional. Desarrollemos esto. Desmantelar el correísmo. ¿Qué es el correísmo? Bueno, entendámonos primero que la constituyente tiene plenos poderes. Está prevista en la Constitución. Este no es golpismo, es un recurso constitucional que se convoque a una asamblea constituyente
con un número suficiente de personas que respaldan, se echa a andar ese mecanismo. ¿Cuánto del padrón electoral se requiere para convocar Entiendo una que constituyente? 15%. Ahora, Cerca de 2 millones de votos. por ahí. Sí. De firmas, De perdón, firmas, ya. sí. Entonces, la constituyente se reúne y plantea el cambio de la Constitución. ¿Por qué hay que cambiar la Constitución? Porque en Montecristi mucha gente se entusiasmó con la idea de aprobar una serie de derechos, de garantías, que son las más avanzadas del mundo en algunos casos, lo cual está muy bien y hay que mantener, desde luego. Nadie se le va a ocurrir. La parte orgánica es buena. Pero la parte dogmática es La buena. parte dogmática La parte es buena. orgánica es precisamente el desastre, porque detrás de todas esas garantías lo que hemos tenido es la creación de un poder único, de un hiperpresidencialismo, de un sistema autoritario instalado en la Constitución, que Correa se ha encargado de ir profundizando con consultas, con leyes, etcétera. Esa fue la treta entonces, Claro. deslumbrarnos con lo dogmático para que nos descuidemos en lo orgánico. Así es, pero sobre todo deslumbrar a alguna gente de buena fe en la constituyente. Por ejemplo, El propio Alberto Acosta, que yo creo que no estaba nunca con esta León propuesta. Roldós, que la apoyó casi hasta el final, por eso. cuando vio que habían artículos falsos. Exactamente, yo creo que hay mucha gente que creyó que porque la Constitución traía una serie de elementos legítimos de avance, iba a significar en conjunto un avance, y no fue un retroceso. ¿Cómo puede ser que haya un poder del Estado que no representa a nadie, que se elige a dedo, en este o en cualquier gobierno, y que además elija a los principales funcionarios públicos, que haga todo el control de la corrupción que no existe? Que es el de participación Que es ciudadana. este poder de participación ciudadana? Esto es una barbaridad. Ahora, la gente no tiene paciencia para llegar hasta eso. No, la gente, pero sí se percibe perfectamente, la gente percibe en cambio que tenemos un presidente con un poder único, que se suprimió la división de poderes. Pero si en este momento el descontento popular no encuentra por parte de ustedes, los líderes políticos y sociales, una salida, un desfogue viable a corto plazo, el desencanto va a ser gigantesco a largo plazo, aparte de que Correa tendrá tiempo suficiente, que es lo que él quiere, para recomponerse. Yo creo que es muy difícil la recomposición de Correa. Su ascenso que fue tan sostenido, va a ser seguido por un descenso también muy sostenido. ¿En qué basa su incredulidad? ¿En que se recomponga? En varias cosas. Primero, que creo yo que no va a cambiar en el fondo su estilo autoritario, represivo, su tendencia a dividir al movimiento social, satanizar la protesta, etc. Luego, la corrupción va a aumentar en el país. ¿Al revés de lo que se hubiera esperado? Claro, al revés, pero si no hemos tenido nunca. Carlos, más allá de que haya esta o esta otra denuncia, la corrupción es hija de la impunidad. Y en donde hay una posibilidad real de hacer las cosas sin control, ahí es donde el robo florece. En este país ha habido 8 años que no ha habido ningún control. Uno de los problemas de la Constitución es precisamente ese, que lo ha profundizado Correa, que eliminó la capacidad fiscalizadora del Congreso o de la Asamblea Nacional. ¿Se imagina usted salir a las calles otra vez este 25 de junio, este 24, fecha de la grabación de este programa, la próxima semana, para decirle a la gente solamente vamos a las elecciones con un CNE que controla Correa y después una constituyente con un CNE que tendrá que procesar el organismo de Correa? Y yo quiero terminar la idea. Quienes hemos planteado críticas radicales y cuestionamientos al gobierno, no hemos planteado un golpe de Estado. Pero yo creo que eso va a depender de Correa, sus reacciones. Cuando él intente manipular al ejército, cuando intente manipular a la fuerza pública, cuando intente manejarse en términos de reprimir a la gente hasta límites que la gente sensata de la fuerza pública no va a aceptar, ahí estaremos en otro escenario. Pero yo creo que si en este país hay una amenaza de ruptura del régimen constitucional, es en manos de Correa. Correa lo ha venido haciendo sistemáticamente. No hay una amenaza de ruptura del régimen constitucional, hay una ruptura del régimen constitucional. Hay una... Por Dios, esta es una forma de dictadura que no manejan los militares. Se está violentando el sistema constitucional, pero de todas maneras se mantiene vigente el aparato formal. Lo que usted mismo describe corresponde a una dictadura. Corresponde a un gobierno autoritario y abusivo. Yo creo que... Autoritario y abusivo. Claro. Autoritario es lo que querían muchos pueblos latinoamericanos, un líder que ejerza
con fuerza la ley, pero no al margen de la ley. Totalmente. Y luego abusivos son No, una cosa en alguna medida todos los gobiernos. Una cosa es un gobierno fuerte y otra cosa es un gobierno arbitrario. No es lo mismo. Yo creo que Este es un gobierno totalitario, completamente arbitrario, que es un grado superior a lo autoritario. Ha ido en la degradación. acumulando. Entonces, ¿por qué esa suavidad en tildarlo así? Por una razón muy simple. Porque la gente cree que hay democracia. Dicen, hay que defender la democracia. ¿Cuál democracia? Pues, ¿dónde está la democracia? Yo no estoy en ese plan. Ok. Lo que estoy diciendo es que lo que queda de institucionalidad, lo que Correa ha dejado después de haberla barrido, puede romperse precisamente cuando él intente llevar adelante un proceso de represión más aguda y entonces se tope con los árbitros de este país, que son los militares. Usted ve que son tantas las definiciones que ha hecho Enrique Ayala en 10 minutos, que o pregunto de cada una de ellas y extiendo demasiado esta parte. Sí, no la voy a dejar pasar así nomás. O las voy repartiendo a lo largo del programa, que es lo que pienso hacer. Pero sí, acaba de ser una que es impresionante. ¿Siguen siendo los militares los árbitros? 30S mediodía. Cadena nacional para que no se pueda difundir lo que estaba pasando en el país. El gobierno monopolizó los medios de comunicación y comenzó a pasar entrevistas a los ministros, agnados, cognados, para que digan que el presidente está secuestrado y que hay que liberarlo y que además hay que defender la democracia. ¿Qué es lo que más pesó en eso? El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cada 10 minutos salía en la televisión a decir que han resuelto que se mantenga el régimen jurídico en este país. ¿Quién decidió quién se mantiene o no se mantiene el régimen jurídico? El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El mismo que comunicó a Bucarán, a Maguad y a Lucio Gutiérrez que ya no podía garantizarles su seguridad y que tenían que retirarse del poder. ¿Otro ejemplo? ¿Qué más que 3 ejemplos en los últimos años? A Fernando Villavicencio le dispusieron a las Fuerzas Armadas que vayan a sacarlo como del lugar de la selva y se resistieron a un operativo así contra el pueblo sarayaco. Por eso, pero en todo caso lo que es claro ahí es que cuando ha debido definirse quién se va y quién se queda del poder, a pesar de que haya agitación y movilización, a la larga la decisión final la toman los militares. Siendo claro, es gravísimo. Es gravísimo. Estas son Agustín Cueva, que ya se murió, pero creo que es todavía uno de los grandes pensadores de América Latina que debemos recordar. ¿No es cierto? Agustín Cueva decía, estos son las democracias tuteladas. Y todas las veces que los militares decidieron lo contrario, en los casos que usted cita de Gutiérrez, Maguad y Bucaram, acordémonos de otro. Fue para peor. Acordémonos de otro. O sea, tan pronto ellos respaldaron el restablecimiento de un régimen constitucional, lo chantajearon. En el caso de Alfredo Palacio, por ejemplo, que subió con la promesa de convocar enseguida a la asamblea que todos esperábamos y que después convocó Correa, lo convencieron enseguida de que no lo haga. Por eso, pero acordémonos en ¿Qué clase de veletas son los militares en este país? Bueno, no, yo no creo que creo que son más institucionales, piensan de otra manera. Lo que pasa es que ¿todavía? La lógica de los militares es distinta, pero lo que sí es verdad es que son sensibles a la agitación, a la movilización y a las necesidades de la clase media, a la que pertenecen. Entonces yo tengo así mismo fue la Revolución Juliana. Usted está hablando bien de los militares por conveniencia. No, yo he hecho historia militar toda mi vida, desde que era muy joven. Y acabo de publicar, son una vergüenza los militares actualmente, no por temas políticos, por temas institucionales en que se han dejado degradar, humillar, reducir, insultar, rebajar, menospreciar, salir en una parada en el Colegio Militar de Eloy Alfaro bailando la banda militar La Pantera Rosa. Yo estoy haciéndole una entrevista que va a ser su autobiografía al general Rodríguez Lara. No puedo creer. Sí, está casi concluida, ya hemos terminado la fase de entrevista y vamos a publicar el libro, que lo vamos a hacer en los próximos meses. Yo quisiera dejar que algún rato le puedas hacer una entrevista a él mismo. Otra vez, encantado. ¿No? A Rodríguez en Lara. 1982 dice un día en la vida de... Con su libro en la Tania mano. Tinoco recién hizo una pieza cortita. Me comprometo, con su doctor. libro en la mano. Ya. No, y él va a contar varias de las debilidades para que lo crean, porque lo que aquí decimos no tiene tanto peso. Más que para que lo crean, para que lo entiendan. Rodríguez Lara nos va a contar cómo funciona un golpe, cómo los coroneles dieron el golpe que le hicieron al presidente de la República, por ejemplo, a pesar de que los generales eran velasquistas, a pesar de que los condiciones para las cuales usted no ve posibilidades hoy. Yo no veo. No solo que no las quiere, no las ve. No, yo lo que veo es que en el país el proceso está madurando, no sabemos a dónde llegue. Lo que digo es que algún momento dado, si la agitación continúa y si el gobierno intenta manipular a las Fuerzas Armadas para reprimir esa agitación, los militares van a tener que tomar decisiones. Ergo, ¿hay que continuar la agitación?
Así lo entiendo yo. ¿Sí o no? ¿Hay que seguir entonces con la protesta social o no? Desde luego, pero no fundamentalmente porque los militares tienen o no que pronunciarse, sino porque es lo que hay que hacer, porque hay que protestar por dignidad, no por cálculo político. Hay que protestar y fuerte para parar este proceso de absolutización del poder. Usted no lo planteó así. Usted planteó llevar al extremo el reclamo social para quebrar la bisagra. Lo que he dicho es que si Correa insiste en no rectificar, se va a topar contra las bayonetas ¿Por como el qué doctor si Velasco. Correa insiste en no rectificar? ¿Cuántos ejemplos más de no rectificación quieren? En su peor momento político, el tipo dice que retira temporalmente lo que fue la gota que derramó el vaso. Posiblemente eso lo entendemos los dos. Lo importante es que entienda el grueso de la gente. Y para que entienda el grueso de la gente hay que decirle rectifique. Y si mismo no lo hace y de respuesta reprime, entonces no los dos ni unas cuantas personas más vinculadas a la vida política, el hombre y la mujer comunes van a darse cuenta. Y si de respuesta reprime, no está reprimiendo ya. ¿Qué son los 3 chicos del Mejía presos acusados de sabotaje? ¿Qué es Eduardo Vélez, extrañado de sus jueces en Galápagos, traído aquí y metido en la cárcel? Rectifiquemos entonces, si agudiza y generaliza la represión. No, seamos francos, si hay sangre, ¿ok? No Todavía sé. no hay un muerto producto de esa represión. Por eso, pero De esa, porque antes lo hubo. Posco Huizuma ha fue habido eso. varios muertos, sí, no. Pero ¿Okay? el problema yo creo entonces no es verlo como vamos a estar insistiendo hasta que lo tumbemos. El problema es el que esta agitación social, esta movilización social está sacando lo peor del correísmo. Yo coincido, vamos a estar insistiendo hasta que lo venzamos. Ya lo hemos vencido, lo que pasa es que no hemos ganado. No, y en por democracia, ¿dónde se gana? En democracia No se gana en las calles, se gana en las urnas. En las urnas, desde luego. Pero ¿Y cómo ganamos en las urnas con un CNE tomado? todos esos problemas hay que irlos afrontando. Respóndame eso ahorita. Ahorita hay que crear condiciones para ¿Cómo que hay reorganizar que crear ese condiciones? organismo. Mauricio Rodas no le ganó a Barrera con un CNE comprado. Nebot no le ganó a Barrera a la señora Bonilla con un CNE comprado. Carrasco no ganó con un CNE comprado. No triunfamos en 10 de las ciudades más pobladas del país con un CNE comprado. Conclusión. Conclusión, van a agudizar su capacidad de ser fraude. No, se necesitan líderes fuertes como esos en sus jurisdicciones. Una votación abrumadora que vuelva imposible el fraude. Bueno, pero todo eso es posible sin duda ninguna, pero lo que estábamos en lo de la agitación. Ajá. La agitación no puede resolverse solamente en términos de decir hay un golpe de Estado o no. La agitación es síntoma de una necesidad social. Y si la agitación y la movilización van hacia determinados puntos fundamentales, yo creo que hay que apuntar a ellos. Por ejemplo, mi criterio es que si la agitación ahora se orienta a respaldar radicalmente a la Comisión Anticorrupción que acaba de plantearse, van a comenzar a sancionarse los delitos ahora mismo desde la moral pública. Si es que planteamos una asamblea constituyente como tesis de las movilizaciones, estamos dándole una salida a esa agitación, que no es solamente salimos a la calle y tumbamos un gobierno. Eso me parece una visión muy simplista. Al rato eso es lo que la gente quiere, pero lo que es posible es esto. Lo que la gente quiere es que esto pare. Claro. Y como la expresión de la gente de que pares fuera Correa, fuera, lo dice, pero la gente no quiere salir de Guatemala para salir de Guatepeor. Pancho Huerta dijo aquí, no se trata de quítate tú para ponerme yo. Desde luego, lo que pasa es que por eso hay que pensar que la solución no es que se vaya a Correa para que se quede Glass. Por eso no me parece la revocatoria del mandato. No tiene sentido, ese es un esfuerzo inútil. Que renuncie es más difícil todavía. Una destitución para la cual sobran causales pero faltan votos no es posible en la Asamblea. Y la cuarta razón para salida democrática de un presidente, ¿cuál es? Renuncia, destitución, revocatoria y creo que incapacidad, enfermedad o algo así. alguna cuestión así. Pero el punto de fondo aquí, el punto de fondo que me parece lo más importante es cómo sacamos a Correa de la escena pública. No hay que sacarlo, y de la presidencia de la República, no hay que sacarlo en pellones para hacerlo víctima. Hay que sacarlo derrotándole con la movilización. Hay que sacarlo en el momento en que se evidencie que nos ha vendido al capital chino. Es el momento en que se evidencie que la corrupción en su gobierno es peor que en ningún otro en la historia nacional. Ese momento
yo creo que habremos avanzado en derrotar a este A gobierno. ver, vamos desagregando esto es muy último. importante. Dice usted que las manifestaciones tienen que responder a una necesidad, que responden a una necesidad social. ¿A qué necesidad social responden los La reclamos? primera de todas es un problema de dignidad. La gente se cansó. Eso. Ese es lo primero de lo primero. Qué bien Por eso definido. cuando uno a la gente le Qué bien pregunta en la definido. calle, ¿por qué está aquí? No dice que es porque está por lo del seguro. Bueno, los jubilados dicen que por eso. Los otros dicen por la ley de herencias. Los otros dicen que por la ley de tierras, la de aguas, etcétera. No. ¿Cuál gente se cansó? ¿La clase media? Todo el mundo. ¿Qué todo el mundo? ¿Los pobres están en las manifestaciones? Desde luego. ¿Usted los ha visto? Los he visto en las manifestaciones. En las manifestaciones ¿Quiénes son los pobres en esas Los manifestaciones? trabajadores están ahí. Sectores muy importantes de los trabajadores. ¿Indígenas? Están indígenas, desde luego. Si es que este es el mito de que en este país los pobres están mejor. ¿Y hasta cuándo las manifestaciones dispersas? El FUT el miércoles, Nebot el jueves, Lazo de mañana, la CONAIE de tarde. ¿Hasta cuándo esto? Este país es un país diverso, un país con distintas posiciones, etcétera. Eso va a ir decantándose. Habrán ¿Qué lo va a decantar? ¿Quién lo va a decantar? el propio proceso social. Esto está comenzando, Carlos. Después de 7,5 años de pasividad, la gente ha despertado, pero eso toma tiempo. No, esto va hacia Venezuela. Los procesos... No, yo no. El gobierno hace lo mismo para terminar en lo de Venezuela, es decir, desprestigiar y deslegitimar los reclamos, infiltrarlos, provocar al extremo que lo está haciendo, para algún momento generar violencia y prender la chispa y decir, ya ven, este socialista que hasta el chaleco tiene rojo y la corbata de su terno tiene rojo, lo que en el fondo tiene es negro el corazón porque quiere un golpe, aunque diga lo contrario. Yo quisiera hacer un pequeño apuntamiento sobre el caso de Venezuela. Yo creo que en Venezuela hay un desastre económico a toda orquesta. Eso es indudable, eso no está en discusión. Pero yo no creo que el paralelismo sea muy bueno, porque para comenzar, en Venezuela hay un partido político que se llama socialista y que es un partido organizado, que mueve a los sectores sociales organizados a través de un aparato partidario. Sus coidarios de Y paso. no son mis coidarios, la mayoría de mis coidarios ¿No son en socialistas los de están Venezuela? en la oposición. ¿Como quiénes, por La ejemplo? mayoría de mis coidarios, pero eso podemos conversar otro Ok. rato. Pero digamos, y el otro es que las Fuerzas Armadas de Venezuela están comprometidas estructuralmente con el régimen. Esas dos cosas aquí no hay. Esas dos diferencias. Correa no tiene un partido, no lo quiso tener nunca. Es un caudillo al estilo tradicional que tiene una clientela electoral que se le está desmoronando. ¿Y AP qué es? Es una clientela electoral. ¿Alianza País? Es una clientela electoral. ¿No es una nada. estructura? Nada, ¿qué va a ser la estructura? Es el Estado lo que se han tomado. Esa es la estructura que tienen, la del Estado. Por eso ya quiero verles cuando les toque hacer campaña electoral sin la plata del gobierno y sin los recursos del Estado. Ahora, y aquí no están las Fuerzas Armadas ecuatorianas comprometidas estructuralmente A con ver, la Alianza País. yo le decía en la pausa una cosa peor Esa que eso. diferencia- Usted dice que las Fuerzas Armadas no están comprometidas con la represión y No, fueron no, esas Fuerzas Armadas las que dispararon contra un hospital sin evacuar Así fue. niños, ancianos y Sí, mujeres. eso es indiscutible, es una barbaridad. Pero lo que quiere... Es una barbaridad. Tiene que Eso se quedar- llama crimen de lesa humanidad. Tiene que quedar clarísimo es en este punto, que hay una diferencia con Venezuela, eso es lo que estoy tratando de enfatizar, que en Venezuela hay un partido organizado que sostiene al gobierno y unas fuerzas armadas que están imbricadas con el gobierno. Son en- dos pilares. En muy buena parte por corrupción. Que a su juicio no hay aquí. Esas dos cosas no hay. Que el ejército obedece al jefe de Estado, claro. Que los militares que están en las altas cúpulas son correístas, también es cierto. Pero eso hace una diferencia. Aquí no tenemos unas fuerzas armadas al servicio de Alianza País. No. Aquí hay unas fuerzas armadas que están sirviendo al gobierno en la medida en que el gobierno ganó las elecciones, pero nada más que eso. En su momento no van a ser defensores del gobierno, van a ser árbitros del poder. Esa es la diferencia. ¿Cómo evitamos que llegue ese momento, que esto se dirima por acción democrática nuestra y a ver. popular, y no porque las Fuerzas Armadas dicen le quito el apoyo o le doy el apoyo? Claro. Eso es una cosa que habría que comenzarle preguntando al general Flores y cómo hacer sesión de espiritismo. ¿Dónde se posesionó Gustavo Noboa Bejarano? En el Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa. No se dieron el trabajo de llevarlo al Palacio Nacional. El símbolo quedó clarísimo. ¿Dónde se posesionó? El vicepresidente legítimo en el Ministerio de Defensa. Y ahí lo llevaron al Palacio. El mensaje estaba claro. No podemos aquí
ni mañana, ni hoy tarde en la manifestación, declarar que los militares ya no son árbitros de la política, aunque hayan puesto en la Constitución, porque eso fue lo más grave, pues. Dijeron que nunca jamás los militares intervienen, que se va a quitar de la Constitución eso de que son garantía de la democracia, y lo quitaron. Y el rato que las papas quemaron, ellos primero fueron volando a pedirles a los señores militares que vayan a aclarar que no le van a tumbar la Correa. La salida entonces es mantener la presión social hasta que la dinámica del propio proceso, interpretando lo que usted ha dicho con palabras mías, genere una unidad y una madurez que permitan un triunfo de una opción democrática renovadora en elecciones. Exactamente. Que implica, desde mi punto de vista, además la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Después del triunfo electoral. Antes o después da lo mismo. No sabemos cuándo. ¿Por qué no antes? Porque hay que ver si... Si solo hay que tener el 15% de firmas. Por eso, pero el problema... No tiene que calificarlo el CNE con esa ventaja. No, sí califica el CNE en ¿Qué este califica? caso. El que no califica es el Tribunal Constitucional. Pero en este caso... Gracias por la corrección. La Corte Constitucional. La Corte Constitucional. El Consejo Electoral tiene que calificar las firmas. Pero ya digo, estas son cosas que hay que irlas viendo conforme avance el proceso. Lo importante es conseguir que se haga. No presentar el recurso para salir en la prensa sabiendo que nos van a negar. Eso no está bien. Además, una Asamblea Constituyente, una propuesta de esta envergadura, no puede ser la propuesta de un partido, de un sector social, ni siquiera solamente de la coordinadora de los trabajadores indígenas y jubilados, no. Tiene que ser un consenso nacional. Tiene que ser un clamor porque nacional. Hay una serie de cosas... Tiene que ser con lo que usted dice aquí. No me cambie la palabra porque ya me la puso más difícil. Un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional, claro. Consenso es lo más cercano a la unanimidad. Sí. Acuerdo es lo más cercano a la mayoría. Por eso, no, además hay un acuerdo o consenso sobre determinados puntos. Yo no me puedo poner de acuerdo con la derecha en algunas cosas, nunca. Pero sí me puedo poner de acuerdo con cualquier persona sobre parar la corrupción. Correcto. Yo no me sobre puedo combatir la pobreza, yo no me puedo sobre respeto a los derechos humanos, exactamente, sobre independencia de poderes, sobre división de poderes, sobre devolver la capacidad deliberante al legislativo, sobre eliminar lo que hemos luchado. Carlos, a mí me metieron una balacera, te acordarás, sí. Fuiste una de las primeras personas de solidaridad conmigo, precisamente por defender la independencia de la Corte Suprema. Me solidaricé y cubrí eso. Me acuerdo, sí. Por defender la independencia de la Corte Suprema de ese entonces. Entonces, esto de que yo puedo estar de acuerdo con todo el mundo, con la derecha, con Lucho Gutiérrez, con todo el mundo, con quien sea, con Lebov y desde luego con Alberto Acosta, con en decir, aquí vamos a mantener la división de poderes. Eso es un acuerdo nacional, eso es un consenso sobre esos puntos. Otras cosas no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, para eso es el juego democrático. Queda claro el electorado elige, pero sobre estas bases no creo que debería haber desacuerdos, porque los que han logrado construir un gobierno autoritario, represivo y antidemocrático, esos van a seguir medrando, con otra rótula. Queda claro lo que un hombre de izquierda de toda la vida, y de izquierda democrática, no del partido, sino de la denominación, porque él jamás fue un socialista estalinista, sino que practicó una forma de socialismo que es democrática y sí las hay, ya he citado eso. Entiende que debe ser la salida de la coyuntura de convulsión de este momento en este país. Pero dijo, entre las muchas cosas que dijo, un par en las cuales quisiera profundizar. Uno, ¿qué es esta Comisión Anticorrupción Ciudadana que se ha constituido? Y otra, ¿qué es esto de que Correa ha vendido el socialismo a la China? Prosigamos en ese orden. Entonces, Enrique Ayala Mora, historiador, hombre serio, quien en una entrevista de hace 4 meses llamó farsante a Correa, y dejó claro que el socialismo no había estado por completo con él y él mucho menos con este gobierno. Dijo en la parte que acaba de transcurrir de la entrevista que hay que probar, o cuando se sepa que hay que saber que Correa vendió el Ecuador a China. ¿De dónde saca usted eso? Bueno, es evidente, ¿no? Pero vamos a comenzar estos términos con mucha claridad, esperar de ser didáctico. En primer lugar, el endeudamiento con China es innegable. Por desgracia, el gobierno nos entrega cifras no consolidadas, y aún con cifras no consolidadas, solo el endeudamiento a China es de 18 mil millones de dólares. Consolidando con intereses, etcétera, puede ser mucho más, pero eso yo ya no conozco. Hay que ver un documento que ha hecho Eduardo Valencia, por ejemplo, en el que está la información. ¿Pero endeudarse no es venderse? No, pero claro. ¿Qué? ¿Por qué? Porque al precio que entregar el petróleo
Es una Y aquí garantía los que precios- pidieron los chinos. Sí, aclaremos una cosa. Los chinos piden una garantía que es realmente una forma de agioteros, pues. Y con intereses absolutamente elevados, 6.5% y algunos préstamos mayores. El BID, el Banco Mundial, a quienes no tengo yo ninguna intención de defender porque nunca lo he hecho, prestan al 3.5%. Sin embargo, Correa, que se peleó con el BID, fue a terminar. Porque el BID impone, y yo estuve ahí, lo sé, una condicionalidad excesiva. Y los chinos. Porque el Banco Mundial exige medidas económicas que prácticamente los convierten a ellos en rectores de la economía. ¿Qué imposición ha pedido China? Ha pedido una serie de concesiones internas verdaderamente vergonzosas. ¿Por ejemplo? El otro día en la reunión de Cuarunari hubo una denuncia formal del maltrato a los trabajadores chinos, a los trabajadores ecuatorianos por las empresas chinas en las minas de Zamora. Si se dan el lujo de violar nuestras leyes sin que pase nada. Claro. ¿Quiere que le cuente una? Y de atropellar a los trabajadores, aún más. Una cosa que es todavía más grave. No, hay una serie de reformas laborales que ha hecho este gobierno, que se supone son a favor de los trabajadores en términos de tercerización, etcétera, que no cumplen las empresas chinas traídas precisamente por este milagro ecuatoriano alentado desde China. Ah, caray. Bueno, si nosotros éramos adversarios desde jóvenes, esa es mi característica, ¿no es cierto?, del imperialismo norteamericano por una serie de atropellos, los chinos son peores. Entonces, ¿qué resulta? Y esos son los socios de Correa, a ellos nos está vinculando la economía nacional como si fuera la liberación del capital internacional. ¿Conoce usted de gente que ha recibido favores especiales de la China? Yo no conozco mayor cosa del asunto. Lo que sé es el grueso, el volumen de la... ¿Sabe quién ha sido el gran intermediario de las negociaciones con la China? No conozco. El vicepresidente Jorge Glass. Ah, bueno, aparte de eso, que esto es más bien conocido de dominio público. ¿Y sabe usted que inclusive mueren trabajadores por un número no determinado recientemente en Sinohidro? Se estima que 10, cosa que fue impedida de revelar justamente para no inculpar a empresas chinas. Pero eso ya saldrá. Al presidente de la CEOLS, Pablo Serrano, que hizo una denuncia sobre los abusos de los trabajadores chinos, fue enjuiciado precisamente por eso. Tuvieron tanta vergüenza de haberle metido juicio que retiraron desde el gobierno el juicio. ¿Sabe usted quién era el vicepresidente de Correa en este tercer periodo en vez de Glass? No, pues yo no ¿Sabe estoy, quién era? yo no Yalc. estoy- yo no estoy ¿Y sabe dentro. quiénes dijeron que fuera Correa? Que fuera Glass, perdón. Los chinos. Posiblemente. Entonces, eso solo comprueba que efectivamente estamos con una influencia china todavía mucho mayor de la que yo me imaginaba. Eso me lleva a la otra parte. ¿A eso se va a dedicar esta comisión de anticorrupción que se Exactamente. acaba de constituir? Bueno, la idea fue la siguiente, ¿no es cierto? En el marco de las deliberaciones que ha tenido este gran conglomerado, que es el más grande agrupamiento de organizaciones sociales que ha habido en el país en los últimos 30 años, ¿no? Este agrupamiento que se llama ahora esta convergencia que existe del FUD, de la CONAIE, de sus subsidiarios, están hasta sectores de excombatientes, jubilados, funcionarios públicos, etcétera. Todos estos sectores se han agrupado y además de protestar y de pedir que se declaren insubsistentes ciertas leyes, etcétera, yo creo que tuvieron el acierto de fijarse que el común de la gente tiene una queja sobre la corrupción, porque la gente la ve, porque eso se percibe. Y entonces se resolvió que en la medida en que un error grave de tantos de la Constitución actual, eliminaron la Comisión Anticorrupción y le entregaron a este cuarto poder del Estado, al Consejo de Participación Ciudadana, mal llamado de Participación Ciudadana, esa atribución que no la ha ejercido. Tan no la ha ejercido que el propio Correa les reclamó. Entonces, en vista de eso se resolvió que desde la ciudadanía se levante una alternativa. Y esa alternativa que se resolvió el 30 de mayo en Riobamba, en la Convención Nacional de las Organizaciones Sociales, y se designó 11 personas para que integren en principio una comisión. ¿Qué nombres recuerda? Bueno, Julio César Trujillo, que es el que intervino esta mañana agradeciendo el nombramiento en la posesión, Simón Espinosa, Eduardo Valencia, es decir, Jorge Rodríguez, María Arboleda. Jorge Rodríguez Torres fue integrante de la mejor de la anticorrupción Comisión que hubo. Anticorrupción, sí, así es. ¿Ya? Él es, digamos, una especie de profesional del asunto que Correcto. conoce muy bien. María Arboleda, Sí, Simón Espinosa, Simón Espinosa, sí. 11, ¿algún otro nombre Sí, que sí, recuerde? yo no recuerdo más los nombres en este momento, pero hay ¿Tienen aval moral, pero tienen aval legal para lo que van a hacer? ninguna.
No van a tener ni personalidad jurídica porque no se las van a dar. Pero, como dijo Julio César Trujillo en su posesión, nosotros tendremos que justificarnos ante el pueblo y volvernos legítimos ante el pueblo si hacemos nuestro trabajo bien hecho. ¿Es la oposición, a través de la comisión, haciendo denuncias de corrupción? Sí, con la diferencia es de que a quién le creen. Este ya es un problema de credibilidad, es un problema precisamente de legitimidad. ¿Por qué no se valen de los legisladores que algunos sectores integrantes de esa comisión tienen afines, aprovechando que tienen inmunidad para denunciar? Carlos Vera, por una razón muy simple, porque, lo voy a repetir, lo he dicho tantas veces, porque ahora la política no pasa por la Asamblea Nacional, no pasa por la institucionalidad copada por el correísmo. Eso es injusto con Andrés Páez. No, yo sé, y hay otros como César Montúfar, que en su momento podemos mencionar algunos legisladores. Con Ramiro Aguilar. Desde luego, yo voy a mencionar precisamente con Lourdes Tibán. Desde luego, lo que digo es, no pasa por la institucionalidad, está copada por el gobierno. Pero en cambio tienen a un vocero blindado. Ellos lo van a seguir haciendo, eso es su deber. ¿Y qué van a hacer con lo que encuentren? Primero denunciarlo, pues. ¿Ya? Y segundo, presentar a las autoridades. O sea, van a caer en la treta. No. Van a ser luego acusados de denuncia temeraria. Pues aclaremos. ¿Por qué no se quedan mejor en la denuncia simplemente? Esta gente está dispuesta a hacerlo. Ah. Esta gente está dispuesta a hacerlo. Los integrantes de la Comisión Anticorrupción van a formalizar en la Fiscalía sus denuncias, aunque los acusen de demanda temeraria. Perdón, ellos dicen que están dispuestos a hacerlo. Esta mañana lo dijeron. Aún más, una cosa todavía que es más importante. La comisión va a funcionar con total autonomía de quienes la han nombrado. Se estableció un nombramiento, se posesionó la comisión y de ahí ya los trabajadores. ¿Quiénes los nombraron? Todo este conjunto. El conglomerado de movimientos sociales. En la convención, sí, en la convención. ¿Quiénes los financian? Porque investigar cuesta plata. Bueno, a ese punto no se ha llegado. Lo que entiendo yo es habrá un sistema de estos. ¿Cómo evitar la sospecha que pondrá Correa? Atrás están la banca, los Isaías, la oligarquía. Ese siempre habrá, pero el problema es que a Correa cada vez le creen menos, precisamente porque su credibilidad es lo que más ha perdido en este país. ¿Y por qué tanto esmero en denunciar la corrupción en este gobierno? Si la hubo en todos, se pregunta la gente. Bueno, por una razón muy simple, porque y lo vuelvo a repetir, mientras más impunidad existe, más corrupción se produce. Mientras más dinero hay en el Estado, más dinero se puede... Fue porque aquí se montó una estructura de encubrimiento. Así es, y desde luego, es eso, porque hay un Estado en el cual no se puede fiscalizar. Y aquí hubo un desborde de la corrupción. Total, es así. Entonces, ¿qué pasa? Aclaremos algo más. Sí, pero hay una cosa que quiero aclarar, y es que esta comisión va a tener fuerza, y lo dijeron varios de los miembros, incluso el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Pablo Serrano, lo enfatizó. Ustedes quedan libres de funcionar, nosotros no tenemos ningún condicionamiento. Lo que sí tenemos es la voluntad de respaldarlos desde las calles. Ah, qué bien. Es decir, la garantía de esta comisión no es la ley, no es el correísmo, es la movilización. La gente movilizada en las calles le va a respaldar a la comisión para cumplir sus tareas. Recordé lo que casi se me va. Usted dijo, la gente la siente, la corrupción, se evidencia. ¿Cómo? Se evidencia clarísimo, pues. Por ejemplo, cuando uno se topa con los contratistas y le dicen, tuve que dar el 30% para que me den un contrato. 30%. Esa es una cosa escandalosa. Yo en la vida había llegado a saber que se pidan tanta plata para eso, pero efectivamente eso sucede. ¿Por qué se escandaliza de que se le exijan y no también de que se la pague? ¿Por qué se escandaliza del gobierno o del funcionario corrupto y no del contratista privado que también fomenta la corrupción? Carlos, yo estoy familiarizado con la contratación, he sido 17 años rector y he participado en varias licitaciones, de manera que yo sé que cuando hay un delito lo cometen dos, y los que podemos decir a boca llena de que no lo hemos cometido, podemos plantearlo. Con mayor razón, porque asombrarse solamente del lado gubernamental o oficial, y no del lado privado. Habrá que sancionar a todos, pues, desde luego, si la corrupción... Cuando un contratista se lo contó a usted, ¿qué le dijo usted? Bueno, mi respuesta fue, ¿para qué se meten con Correa? Porque además el corolario de esto es que después no les pagan, pues. Como no hay plata en el Estado, no les pagan. Y yo le dije, ¿para qué se meten con Correa? Y cuando usted dijo, la gente la siente, la corrupción, ¿a qué se refería?
bueno, a una serie de síntomas absolutamente Por ejemplo, claros. usted que ha estado en las calles, en esas concentraciones populares con la gente, usted que desfiló el 1 de mayo, ¿a qué se refería? Por ejemplo, una cosa clarísima, la gente está muy molesta por la construcción del edificio de UNASUR en tan alto precio. Por cierto, UNASUR como tal no ha tenido nada que ver en 43 eso. millones de dólares. Millones. Carlos, nosotros estamos terminando en la Universidad Andina un edificio que vamos a inaugurar el día 24 de julio, día de Simón Bolívar, un edificio más grande que el de UNASUR. Cuesta montado, equipado, 15 millones de dólares. Increíble. Con contratistas privados. Con contratistas privados. ¿Y fondos de qué origen? Fondos estatales, los fondos que recibe la universidad como universidad pública para construcciones. Ya, esto me lleva a la parte final de la entrevista, en donde vamos a indagar algo en lo personal de Enrique Ayala Mora. ¿Qué hace un rector como él metido en la política? No debe estar dedicado a la universidad, sí, no deja de ser socialista por eso. No pone en riesgo su universidad. ¿Qué hace un socialista como él criticando al gobierno, el cual fue parte de su partido? El director de su partido. ¿Y qué hará a futuro un socialista como este historiador? Yo creo que esas preguntas son claves de responder para que ustedes sopesen y valoren mejor las respuestas que hasta ahora acaba de dar. Concluyamos entonces con lo que acabo de decir, sin perjuicio de que aborde algunos temas vitales en esta parte final de la conversación. ¿Qué hace un rector de universidad en las calles protestando con el fútbol? Lo que han hecho los buenos rectores, sin querer igualarme a ellos, de la Universidad Ecuatoriana, cuando el pueblo los ha invitado a participar en la movilización. En otros tiempos. En otros tiempos. Cuando la universidad no dependía tanto del Estado. La universidad dependía 100% de fondos del Estado en tiempos de Pérez Guerrero. Con gobiernos democráticos o menos totalitarios. ¿No está usted poniendo en riesgo el futuro y la independencia de su universidad? Quisiera responder primero la una y la otra pregunta, yo creo que hay que continuarla luego. Primero, sí, yo estoy haciendo lo que rectores políticos, militantes, socialistas, han hecho por toda la historia del país. ¿Quién era el doctor Juan Isaac Lobato? ¿Quién era Alfredo Pérez Guerrero? El doctor Antonio Parra Velasco, grandes personalidades de este país que dirigieron las Manuel Agustín Aguirre, bueno, Manuel Agustín Aguirre, José Moncada, Pepe Moncada, Carlos Cueva Tamariz, el doctor Cueva, el doctor Ontaneda. Es decir, podemos hacer una lista de gentes de izquierda que salían a criticar al arroísmo, a Velasco Ibarra, a Ponce, que se enfrentaron a los militares, por eso clausuraron la universidad varias veces, ¿no es cierto? ¿Y eso es hacer política? Claro, pues, porque una función de la universidad es hacer política. Lo que sí puedo garantizar es que como rector tengo un respeto absoluto por la opinión ajena. La Universidad Andina tiene profesores de todas las tendencias políticas. Nunca nadie se ha quejado de que le haya censurado, de que haya impedido que exprese sus puntos de vista. ¿Se han retaliado con usted? Varias veces. ¿Verdad? ¿Con la universidad? También. Pero quiero decir, ¿y a pesar de eso a pesar de eso, quisiera decir una cosa. Este no es una posición personal de un individuo como yo que ha sido militante desde tantos años. El cuestionar al gobierno y estar del lado de las organizaciones sociales, sobre todo esto, es una manera de ser de la universidad. La gente de la universidad está en esto. Cuando yo deje de ser rector, continuaré en esa línea. De las universidades públicas. Al menos de la universidad. La suya es, ¿qué estatus tiene? Es pública. Universidad pública. Es una universidad pública. La diferencia es que en vez de ser solo de un estado, es de todos los estados de la comunidad andina. Pero esa es la diferencia, porque tiene carácter público, así se maneja. Entonces, lo que quiero decir es que la universidad en su conjunto tiene una posición. De todos, aunque no son socialistas, sino una minoría muy pequeña. Todos ellos tienen una conciencia social que ha hecho que la universidad tenga la mejor relación con los movimientos sociales y también con los empresarios, por dicho sea de paso. La universidad no es una universidad del fútbol, ni mucho menos. Ahí hay una serie de gama de posturas, pero sin embargo nosotros tenemos una opción especial por esto. Y en ese sentido, yo digo, no es una decisión mía que pone en riesgo a la universidad. Lo que está haciendo la universidad, haciendo lo que debe hacer, corriendo cualquier riesgo. Ya, eso como rector universitario. ¿Y como socialista? ¿Qué hace usted de opositor y crítico a un gobierno siendo parte de un partido que fue parte de este gobierno? Una de las decisiones más dolorosas de mi vida ha sido tener que cuestionar a la dirección de mi partido. Pero yo no puedo continuar con un grupo de incondicionales a Correa que han vendido las posiciones, que han vendido los principios tan barato además, ante un gobierno que ha maltratado al partido y a los socialistas. ¿Cuáles son ese grupo de incondicionales de Correa? Comenzando por Rafael Quintero, actual embajador en Venezuela. ¿Que fue subsecretario de la Cancillería? De la Cancillería. ¿Quién más? Bueno, su esposa fue ministra, ¿no? Que son dos. ¿Cuál es la esposa de Rafael? Erika Silva. Ah, de Cultura, ya. Y
¿Qué más? Casi paramos de contar. No, ¿qué más? No. La señora que estuvo de parlamentaria andina no es socialista. ¿Cuál? Silvia Salgado. Sí, claro, ella es también parte del Partido Socialista. ¿Más? Bueno, para mencionar el actual legislador por la provincia de Bolívar, que preside el partido. ¿Que es quién? Fabián Solano. El que preside el partido. Claro, él es el presidente actual. ¿Es legislador? Sí. Del bloque gobernista. Claro, es que está integrado al bloque. ¿Y qué hace usted en ese partido todavía? Bueno, la mayoría de los socialistas ecuatorianos estamos en contra de eso. ¿Por qué no refundan el partido entonces y dejan a esos cuatro fuera? Hemos establecido un agrupamiento que se llama Socialismo Revolucionario y ahí estamos militando todos los antiguos militantes, los jóvenes, la juventud socialista. ¿El socialismo revolucionario es democrático? Desde luego, pues el socialismo por definición es democrático. ¿En qué se diferencia del socialismo del siglo XXI? En muchísimas cosas. Por ejemplo, primero que el socialismo del siglo XXI es una farsa. No. El socialismo es o no es. No hace falta ponerle el letrero del socialismo del siglo XXI. El socialismo revolucionario es por definición revolucionario. ¿Dónde han habido socialismos revolucionarios democráticos? En Uruguay. Uno. En Brasil, para mencionar otro caso. ¿El de Chile? El socialismo chileno todos los 20 años de la concertación tiene toda una gama de posiciones, desde partidos socialistas, desde socialistas revolucionarios hasta socialdemócratas. ¿Lagos no fue un revolucionario democrático? ¿Socialismo? Bueno, Lagos no creo, porque Lagos estaba más bien en una postura más intermedia. ¿Bachelet? Bachelet sí es del ala izquierda del Partido Socialista, o la hija de Salvador Allende, Isabel Allende. O sea, en el Partido Socialista chileno hay una gama de posiciones. Porque usted sabe el daño que le ha hecho a la izquierda Correa, ¿no? Sin duda ninguna. Y al socialismo más, es una cosa atribuyéndose ser lo que no es este tipo, ni de izquierda ni socialista. Nos ha secuestrado la palabra, nos ha secuestrado los discursos, las canciones. Eso. Y claro, y la gente me dice ahora en la calle, pero ¿para qué quieren ustedes hacer política los socialistas si ya gobernaron? Lo que hay que aclarar, Correa no es ningún socialista, no está haciendo el socialismo. ¿Qué es Correa? Es un caudillo. Es un caudillo que cada vez más depende de una clientela electoral mantenida con un costo enorme con fondos públicos, que por cierto, y esto es muy importante decirlo, Correa no es socialista, sino el promotor del capitalismo del siglo XXI. ¿Cuál es la diferencia? Total. Entre hacer un socialismo y hacer el capitalismo hay una diferencia. ¿Capitalismo del siglo XXI y se va contra las empresas? ¿Contra cuáles? ¿Contra el 80% que tienen estructura familiar en el Ecuador? Aclaremos una cosa. Yo creo que hay empresarios muy bien instalados en este país que respaldan a muerte a Correa. Por ejemplo. Los señores del Juri, por ejemplo. Y hay otras personas de las grandes empresas de este país. No están contra Correa. Pronaca. Los sectores más... Por ejemplo. Los sectores más concentradores del capital en el Ecuador no están cuestionando a Correa. Incluso los empresarios apenas les llamó a conversar, fueron en masa. 70. ¿No es cierto? Ahí. Entonces, ¿quiénes son los perseguidos de este gobierno? ¿Los empresarios? ¿Los grandes banqueros? No. Los indígenas. Los estudiantes, los maestros. Los trabajadores, los políticos, los investigadores, los periodistas. Ese no es socialista. Entonces aclaremos. ¿Qué es? Correa es un caudillo. ¿De qué tendencia política? ¿Cómo definirlo y encasillarlo? Si se quiere, tiene algunas ideas de demócrata cristiano de hace años. Pero si ahora quiere que tributen más del 2% de ricos que evadían los impuestos por herencia a través de fideicomisos. Bueno, ¿eso no es ser socialista? Bueno, no. Eso es querer crear condiciones de enfrentamiento dentro del país a partir de un par de pésimos proyectos de ley. Eso no es defender a la gente para que el impuesto, para que la plusvalía no se dispare a extremos en que se vuelva imposible adquirir un bien. Pero desde luego, que había que hacer una buena ley de plusvalía, había que hacerla, pero no tan mal hecha, no tan al apuro, precisamente no para solucionar un problema fiscal siquiera, sino para provocar. ¿Esas torpezas son deliberadas? Yo no sé, en algunos casos hasta me pongo a pensar de que sí. Pero una cosa sobre la ley de herencias, por ejemplo. Esta ley de herencias, que fue cuestionada ya, este esquema de herencias que tiene el Ecuador, fue cuestionado en 1950 por el doctor Alfredo Pérez Guerrero, que era profesor y especialista en derecho sucesorio, ¿no? Eso Correa lo ha mantenido. Correa no ha cambiado el esquema patrimonial de la herencia en este país. Lo que hace es ponerle una serie de impuestos que ya son confiscatorios al 70 y tantos %, lo cual hace inviable. ¿A usted le preocupa? A mí no me preocupa por mí, porque no tengo mayor cosa. ¿Usted tiene algo que heredar para sus hijos? Algo que legar a mis hijos, digamos. Sí. No, mejor. Gracias por la aclaración. Yo lo que prefiero. Porque se hereda un nombre, un prestigio, un valor. Tiene razón. La educación. Yo quiero morir socialista, voy a morir ligero de equipaje. ¿Tiene algo que legar para sus hijos? Cuando termine, claro.
Yo tengo el ¿Usted va a departamento- legar a sus hijos más de lo que su padre le pudo legar a usted? Creo que más o menos lo mismo. Qué bueno. Creo que más o menos lo mismo. Pero una cosa muy... ¿Y no cree que eso debe llevarse el La- Estado del 60%? La ley de herencias, no, Carlos. Yo creo que el principio está mal establecido. La casa donde yo vivo, la casa donde vive el común de la gente, debe trasladarse a los hijos sin mayor problema de herencias. Ese es un concepto base. Ahí no le ponen este o este otro porcentaje, porque es la vivienda. Cuando uno lega una casa rentera con 15 cuartos para subarrendarlo, para arrendar, ahí está legando un negocio. Ese negocio tiene que ser grabado con impuestos, no la vivienda en que voy a vivir, la familia. Correcto. Esa es una distinción que Correcto. Correa no ha hecho y que por desgracia los opositores tampoco han hecho. Los socialistas creemos, por ejemplo, sobre el tema de herencias, un Bien tema dicho. delicado, un tema delicado. Los socialistas creemos que hay que cambiar el concepto patrimonial que tiene la legislación ecuatoriana desde 1860 para tener una ley de herencias que permita precisamente fomentar el trabajo familiar. Yo creo que Correa, que ahí sí se le fue la boca cuando trató de hablar sobre algunas familias que eran dueñas de determinadas empresas, no se dio cuenta de lo que estaba es atacando bárbaramente al eje de la economía nacional, que son empresas familiares. La tienda de la esquina es empresa familiar. ¿A eso se va a dedicar usted después No. de que deje de ser rector de la Andina tras 17 años frente a la universidad? Tras 18, porque voy a 18, concluir un próximo poco, año. Próximo año. Sí, yo personalmente me voy a dedicar a hacer lo que sé hacer, que es ser historiador. No, usted no ha dejado de serlo a pesar de estoy estar en la trabajando, he rectoría. estado publicando, etcétera. Pero, y además de ser yo profesor, pero una cosa que es importante, yo no me veo fundamentalmente como dirigente político. La gente me extraña un poco. ¿Usted no se da cuenta que sí es dirigente político? Sí, yo sé, pero lo que digo es yo no me veo fundamentalmente como... ¿Se ve como asambleísta constituyente en la constituyente que usted impulsa? Si es que hubiera esa coyuntura, sí, pero por ejemplo, ser miembro de la Asamblea Nacional no tengo el mayor... ¿Y se ve interés como en- catalizador de este acuerdo nacional que usted todo reclama? lo que pueda contribuir para eso, pero veo algo más. ¿Se acuerda quién hizo en el 2001 un intento así en la Universidad Salesiana? Y ya no tenemos ese patriarca con nosotros y ese hombre símbolo, donde fueron León Roldós, Rodrigo Borja, Osvaldo Hurtado, Alberto Acosta, una cantidad de representantes del centro a la izquierda, previendo que se podía venir lo que se vino con Gutiérrez. ¿Se acuerda de quién hizo eso? No. El padre Alberto Ah, no, claro. Sí. de Cuenca, Alberto. El padre Luna. Alberto Luna Está Tobar. vivo todavía el padre Luna. ¿Vive? Sí. Ah, Desgraciadamente perdón. tiene un problema cerebral que no le Bueno, permite. ¿usted por qué no asume ese rol? Bueno, yo lo que creo es que hay que avanzar en este proceso. ¿Usted por qué no asume ese rol? No, pero yo creo... ¿Usted por qué no asume ese yo, rol? yo lo he asumido, he propuesto la constituyente, he estado haciendo una serie de reuniones. Sígalo, pues. En eso estoy. Usted es de los pocos hombres, Mi campaña y va a ser tampoco eso. es un ditirambo, de izquierda, respetado en todos los sectores no de izquierda y en la propia izquierda. Si Con al- el ascendiente de su trayectoria, que destaqué brevemente al principio, que puede darse Si ese al- lujo o asumir ese reto. Si alguna influencia tengo, yo quisiera plantearme como objetivo el conseguir que haya un consenso alrededor de la Asamblea Constituyente. Y he querido comenzar por donde un militante comienza, por los sectores sociales. Y quiero decir aquí al público, quiero decirte, Carlitos, que hemos logrado que en la Frente Unitario de los Trabajadores y en los sectores de la CONAI y en los sectores de los movimientos sociales de este país haya avanzado la idea de una propuesta de una constituyente. ¿Excluiría a alguien de ese consenso? A nadie, el consenso es... Si la constituyente se da después de las elecciones, o mejor dicho, para que se dé, debe ganar las elecciones. un candidato que esté comprometido con hacer sí. la constituyente. Yo creo que hay que... ¿Quién es ese candidato? Hay que convocar a todos los candidatos posibles a que se hagan el mismo compromiso. Lazo ya ha dicho que sí, ¿por qué no lo apoyan? Bueno, porque no es el punto. Pues el punto es que Porque quien como gane- no es el punto, es el que mejor está ahorita en las posibilidades de intención de voto es Lazo. Ya ha dicho que sí apoya esto. ¿Y por qué no lo apoyamos? Porque es de derecha. Claro, porque tenemos ¿En qué quedamos diferencias entonces? No, Si usted dijo que podía coincidir con la derecha en ciertas cuestiones básicas. sí, pero no en una elección. Pues. Estamos perdidos. entonces. Nosotros podemos estar de acuerdo. Vamos, o sea, siguen con el mismo prejuicio ustedes con ellos que ellos con ustedes. No. Es que, Carlos... No hay- tenemos salida, ¿qué hemos aprendido de Venezuela? No, aclaremos un punto. No se hacen concesiones ideológicas. No se hacen No se concesiones hacen. ideológicas. Ideológicamente uno no cambia. Eso es lo que está haciendo Carrasco Un al juntarse con compromiso. Nebot. Y lo que está haciendo Nebot al juntarse con Carrasco y con Rojas. Eso fue lo que dijeron en Cuenca. O sea, las ideologías no es que desaparecen. Pasan a un plano secundario porque antes están
los principios. A ver, Carlos. Y mencionaron los principios. Si es que hubiera, sí, pero principios generales que no son una candidatura. Una cosa es... Pero en torno a los cuales se forja una candidatura de unidad, ¿de acuerdo? Porque el próximo gobierno tiene que ser y entender que es de transición, es de 4 años y para poner en orden el país. Después comenzaremos a despegar. Bueno, aclaremos lo siguiente. Podemos estar de acuerdo en que hay una asamblea constituyente, podemos estar de acuerdo en que hay que recobrar la libertad de expresión, podemos estar de acuerdo en que hay que luchar para dominar la corrupción, etcétera, etcétera. Hay una serie de consensos que pueden hacerse, manteniendo las diferencias electorales e ideológicas. ¿Cómo salió Chile de una dictadura feroz? Un historiador y un hombre de izquierda que no lea correctamente lo que fue esa iniciativa, donde estaban todos menos el Partido Comunista, estaba hasta la democracia cristiana. Aclaremos una cosa, en Chile la democracia cristiana es de centro izquierda. Toda la coalición que votó a Pinochet estaba en centro izquierda. Con todo respeto para los señores de derecha de este país, esa gente en Chile respaldaba a Pinochet. Sí, es verdad. Entonces aclaremos. Es cierto. No es, y aquí reclamaban un Pinochet, algunos de ellos también. La concertación en Chile no es una unión de todo el mundo, es una unión del centro a la izquierda. O sea, hemos hablado todo lo que hemos hablado para decir que esto no puede converger en una unidad electoral. Yo creo que una unidad electoral que no defina una serie de bases fundamentales programáticas. De acuerdo. Pero lo programático de acuerdo. implica una serie de... Primero una plataforma y un modelo de país y después un candidato. Pero hay modelos de país en los cuales no podemos coincidir. Por eso digo, podemos coincidir en una ley común, podemos coincidir en una constitución, no podemos coincidir en una propuesta electoral. Yo no veo posible. Vamos a seguir perdiendo entonces. Y hay que ser honestos en eso. Sí, le agradezco su franqueza. No por eso, porque yo no puedo a estas alturas decir que sí, que vamos a... No, nosotros tenemos profundas diferencias. Esa es la misma posición de Alberto Acosta. Pero es que yo creo que es rigidez. Mucha gente consecuente en este país va a tener... La cosa tendrá que ponerse peor. Bueno, yo lo que creo es que además, tal como están las cosas, lo definitorio va a darse, por un lado, en las calles, y eso no sabemos a dónde va, y por otro lado, pues, en las urnas. Y si falla lo uno o lo otro, todavía está la voz de los cuarteles de por medio, por desgracia. Gracias al doctor Enrique Ayala Mora por su franqueza y definiciones a lo largo de esta hora de conversación. Como habrán notado, él es un referente de claridad y de honestidad en este país, especialmente por esto último que acaba de decir. Podría haber sido muy cómodo y popular para él asumir una posición que le es ajena a la suya, y acaba de explicar y de definir la suya. Esto reivindica a una izquierda que sí es democrática en el Ecuador y en la cual felizmente siempre he creído, por representantes como él y otros, más que por movimientos o actuaciones que en algún momento fueron catalizador de exactamente lo contrario, del totalitarismo que tanto se combatió. Y he ahí también la forma en que un historiador intelectual no se deja sobornar por un partido que se comprometió con el gobierno, ni se enclaustra en la rectoría de una universidad a cuenta de que es académico, y sigue combatiendo por los verdaderos principios que creen que enmarcan al socialismo, y además va a las calles. Hace lo que hizo durante 40 años en su vida y no dejó de hacer por ser un rector universitario. Y se identifica con los movimientos que han encendido la protesta en el Ecuador y a los cuales le debemos gratitud y respeto, y los cuales felizmente están encontrando en líderes de mayor volumen ahora sí respaldo. No se puede traicionar esa historia, la de la gente que se fue a las calles en Quito ahora, cuando el miedo era menor y las razones mayores, la que se fue a las calles en Guayaquil desde el 2008, esto no es reciente, volvió el 2010 y ha estado este 25 de junio, y la de que seguirá, de aquella que seguirá luchando por una cosa que describió bien Enrique Ayala Mora, ¿ya? El patrimonio, el legado familiar, el derecho a que una casa que uno deja para sus hijos siga siendo de sus hijos. Graben su negocio, dijo él, pero no le quite el Estado su casa, más aún cuando es tan corrupto e ineficaz, los cuales les ha servido a otros para darse mansiones, por las cuales rendirán cuentas. Aquí abajo pueden estar seguros, y allá arriba también. Hasta la próxima entrevista. Bueno, eso los que vayan arriba, ¿no?